Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta ponencia de divulgación llamada ¿Están locos estos romanos? Epigrafía, antigüedad y cine para niños. Yo soy Cristina de la Escosura, soy investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo de Investigación Iberos del Gobierno de Aragón. Quiero dar las gracias al Museo de Móstoles por su invitación. Es un placer colaborar de nuevo con ellos. Lo que sabemos sobre griegos, romanos y egipcios lo aprendimos por primera vez cuando éramos niños en los dibujos animados que salían en nuestra tele. Si nos fiamos de nuestro recuerdo, los romanos lo escribían todo en piedra, los edificios eran todos blancos y los egipcios llenaban todas sus paredes de jeroglíficos. La realidad es que los productores y dibujantes crearon una antigüedad a nuestra medida y no a la de los romanos. Esta ponencia vamos a explorar algunas películas o series animadas para entender por qué los romanos no estaban tan locos como parece y cómo se escribía hace 2000 años. Para ello vamos a empezar por entender qué es la epigrafía y cómo se escribía en la antigüedad, un tema que ya he explorado en otras ocasiones en las que el Museo de Móstoles me ha invitado amablemente a hablar, antes de que la pandemia nos confinase a todos en Internet. Seguiremos explorando cuáles son las películas que vamos a tener en consideración, quiénes son sus autores, en qué fecha se produjeron, bajo qué circunstancias. Hablaremos en tercer lugar del público al que están destinadas. Las características del receptor original del mensaje son clave para entender cómo se trata la antigüedad en ella. Con estas bases estaremos preparados para ver los ejemplos concretos sobre la escritura y la epigrafía en el cine de animación para niños y podremos ver un panorama general del asunto. Todos los fotogramas que veremos aquí se muestran con fines de investigación, pues esta ponencia es fruto de un estudio científico sobre la recepción de la antigüedad en el mundo audiovisual. Empecemos. La epigrafía es la ciencia que estudia los epígrafes. Y un epígrafe es todo lo producido por una sociedad en cualquier momento histórico cuando deciden abandonar su modo de escritura cotidiana. Es decir, en el mundo romano, y hablo del mundo romano porque es el que mayoritariamente está reflejado en las pelis de animación, lo cotidiano es escribir en tablillas de cera, como las que veis en la imagen, con una especie de punzón que por una parte es afilado y por otro es plano para poder ir borrando sobre la cera, porque la cera es un material blando. El otro modo habitual de escribir de los romanos es con tinta sobre papiro. Ellos no escribían todo en mayúsculas, igual que nosotros no lo hacemos. También escribían en lo que llamamos cursiva. Las ciudades romanas, decía Harris, que estaban llenas de cosas que leer. Algunos investigadores han hablado de Roma como la civilización del epígrafe. Es una de las características distintivas de Roma frente al resto de civilizaciones. Sin embargo, si miramos las pelis, no solo las de animación, como esta que tenemos aquí, sino también las de la época dorada del peplum de Hollywood, tenemos una antigüedad blanca, marmórea y voluta. Esta visión procede del Renacimiento, pero no de la realidad romana. En Roma, cada superficie expuesta de los espacios urbanos estaba inscrita. Las estatuas y los templos, además, estaban pintados de colores, algo que nos parece increíble. Es como si dentro de unos siglos alguien mirase nuestras ciudades y las viese blancas y roja ladrillo, cuando en realidad, hoy en día, vivimos rodeados de inscripciones. Carteles en la carretera, grafitis en las paredes, publicidad en las calles, nombres de negocios, placas honoríficas o conmemorativas, etc. Nuestro modo cotidiano de escribir es con papel y tinta o a ordenador e impreso. Por lo tanto, todo lo que salga de ahí es epigrafía. Todo lo que vemos en nuestras calles son epígrafes. Pasemos a las películas. Cada una de las películas que vamos a ver nos sirve para enfocar en diferentes cosas. No hay mucha animación que suceda en la propia antigüedad y casi toda viene de la franquicia de Asterix. Asterix, recordaréis, son
una aldea. Asterix y Obelix proceden de una aldea de irreductibles galos que en el 50 a.C. se resisten al invasor romano, que es, en este caso, César y su conquista de las Galias. Está creado por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo. Asterix es considerado héroe nacional en Francia por delante de su contemporáneo Vercingetorix, que es en realidad quien lucha contra César en esa guerra de las Galias. Los cómics de Asterix y Obelix son la literatura francesa con mayores ventas en el extranjero y la más traducida. Las películas protagonizadas por personas, no las que vamos a tratar hoy, son además la respuesta del cine francés comercial a Hollywood. Nosotros vamos a fijarnos en las películas animadas. Son 10, es el grupo más importante y numeroso dentro de las películas y series que vamos a tratar hoy. Son muy dependientes del cómic, que usaré en ciertos casos como elemento de comparación. Y prácticamente solo se han llevado a la pantalla ideas originales de sus dos creadores. Hasta que en 2018 se ha invertido esa tendencia con una película, Asterix y el secreto de la poción mágica, que no tiene cómic detrás y en un momento en el que sus autores ya habían fallecido. De todos modos, esto no quiere decir que haya siempre una total coincidencia entre la película y el volumen, y se observa una evolución a través de los años. En los 60, Asterix y el Galo y Asterix y Cleopatra se llevan al cine casi con total coincidencia, con muy pocas variaciones. Estamos hablando de películas que se llevan al cine en el 67-68 con cómics del 61-65. Apenas ha pasado tiempo. La primera de ellas ni siquiera contaba con la participación de los autores, pero es tan fiel al cómic que no se nota. Aunque fue preparada para la televisión y eso se nota en la producción, finalmente acabó estrenándose en cine. Con Asterix y Cleopatra, dado el éxito anterior, se observa una mejora evidente en la producción. En los años 70 se lleva al cine la única idea completamente original, sin cómic detrás, pero con sus autores formando parte de la dirección, que es Las 12 pruebas de Asterix, 1976, dirigida, escrita y producida por los dos autores y de la que se hizo un cómic posterior. En los años 80 se realizan mezclas de cómics y sus autores ya desaparecen, tanto de su producción como del guión. En La sorpresa del César se juntan el cómic de Asterix Gladiador y Asterix Legionario. En Asterix en Bretaña el cómic es el mismo, además hay unos 20 años suele haber entre la salida del volumen y la salida de la película. Y en Asterix el golpe del menhir tenemos la mezcla del cómic de El combate de los jefes y de La Divina. En los años 90 y 2000, las adaptaciones son muy libres y coinciden con el momento en el que empiezan a aparecer y a producirse películas de Asterix con personas. Sin embargo, los dos cómics, tanto Asterix en América como Asterix y los vikingos, tienen detrás un cómic. Las películas tienen detrás un cómic. En el primer caso, La Gran Travesía, en el segundo, Asterix y los normandos. Por último, en nuestra década, bueno, en la década que acabamos de dejar atrás, mejor dicho, se introduce por primera vez la animación por ordenador y el 3D. En el caso de Asterix y la residencia de los dioses, la película es de 2014, pero el cómic es de 1971. Con lo que se hacen evidentes muchos cambios, tanto en la historia como en los dibujos. Por último, estrenada hace relativamente poco, Asterix y el secreto de la poción mágica es de 2018, es una nueva idea, no hay cómic detrás y eso se nota en que es mucho más infantil en sus presupuestos y en sus personajes. Y además se nota que
el cómic y el cine de superhéroes de los últimos años ha tenido mucha influencia. Es algo que parece Asterix, pero en cierto modo no termina de serlo. Por su parte, hay 3 episodios de Érase una vez el hombre, una serie de 1978, que están ambientadas en la antigüedad. Son los primeros imperios, el siglo de Pericles y la Pax Romana. Es una serie didáctica de animación para televisión que explica la historia de la humanidad en 26 episodios. Lo que ocurre en cada episodio es que los personajes se repiten para ayudar a los niños a fijar en su cabeza y hacerlo más sencillo. Es la primera serie que se realiza dentro de la franquicia Érase una vez, que no sonará a todos porque hay Érase una vez los inventores, Érase una vez la vida, etcétera, etcétera. De nuevo tenemos una producción francesa, pero esta vez es en colaboración con otros países a través de sus televisiones nacionales. Tiene grandes vacíos históricos, sus explicaciones son tendenciosas y estereotipadas en algunas cosas, y además es muy eurocentrista, como buena hija de su época. Por otra parte, tenemos las películas de Ben-Hur. Ben-Hur es una historia bastante exitosa y llevada al cine y a la pequeña pantalla también, como es el caso de estas 3 películas, que como versiones de la novela de Lee Wallace, fueron directamente llevadas al vídeo o al DVD. A partir de la entrada de Disney en la antigüedad, cosa que se produce en 1997 con Hércules, tenemos el primer acercamiento de Hollywood a esta antigüedad grecorromana a través de la animación, en contraste con lo mucho que ha cultivado Hollywood del peplum, tanto en su época dorada como en la actualidad. Aquí nos encontramos con que el hijo de Zeus y Hera pierde su inmortalidad y debe convertirse en un verdadero héroe para recuperarla y ocupar su puesto en el Olimpo. Es nuestro único ejemplo griego dentro de la antigüedad animada. Por último, en 2012 se llevó desde Italia al cine, animada por ordenador, la película Gladiadores de Roma. Cuenta la historia de Timo, un huérfano que pierde a sus padres en la explosión del Vesubio y es acogido por una familia que regenta una escuela de gladiadores, algo para lo que es evidente que Timo no sirve. Es una película demasiado influida por el pasado del realizador, que es Igino Straffi, porque es una antigüedad grecorromana, pero con hadas y magia, cosa que no tiene mucho sentido y que deriva directamente de su producto. Hasta aquí las películas. ¿Qué le pasa a nuestro público? Nuestro público es predominantemente infantil, es decir, está aún por alfabetizar, está en su proceso de alfabetización. Y cuando estamos hablando de epigrafía, este es un dato muy importante. Nuestro público tiene un escaso bagaje crítico y un escaso bagaje cultural, porque es el cine quien le está ayudando a formar. Es un público, por lo tanto, que necesita obras pedagógicas y no toda la animación aquí analizada lo es. Además, no hay que perder de vista que la pedagogía puede ser muy partidista. Decíamos, nuestro público es predominantemente infantil, pero hay que matizar. Tanto en Hércules, como en Asterix y las 12 pruebas, como en Gladiadores, se puede considerar que se hacen guiños a un público adolescente o adulto. El resto de casos de Asterix, los guiños, los contiene, están efectivamente ahí, pero no derivan de la producción de la película, sino que derivan de ser transposiciones de los álbumes que tienen detrás. Solo las 12 pruebas y el secreto de la poción mágica, como dijimos, son las únicas ideas sin cómic previa detrás.
no se puede englobar casi ninguna película de las que tratamos dentro del llamado cine de familia. Es decir, el que quiere atraer y entretener a todos los miembros de la familia ideal. Esto es, niños, adultos y adolescentes. Ninguna de estas producciones surgió en la época dorada de este cine de familia de Hollywood, que fue entre mediados de los 50 y mediados de los 70 del siglo pasado, y fue un formato rechazado por la industria. Es decir, estamos en un momento en que las pelis de niños se hacían solo para niños. Y la industria y el público las consideraban productos de baja consideración. A medio camino entre las malas connotaciones de los programas matinales para niños y la alta reputación de las producciones prestigiosas. Dos de las tres excepciones que hemos mencionado antes, Hércules y Gladiadores, coinciden con el resurgir de este cine de familia como producto que vende, y sus guiños son explicables así, aunque haya productos mucho más logrados dentro del binomio animación-cine de familia. Por desgracia, ninguno de esos productos habla de la antigüedad. La otra excepción es uno de los Asterix. Y para entender por qué es una excepción, hay que comprender primero algunas cosas sobre el cómic europeo, ya que casi todas las películas beben directamente de los árboles. Hay dos niveles comparativos relacionados con el público. Por un lado, la diferencia entre el cómic estadounidense y el cómic europeo. El estadounidense está dirigido a un cómic juvenil y tiene unas leyes muy restrictivas sobre cómo debe ser su contenido y su formato. Sin embargo, el cómic europeo tiene una temática y unos formatos mucho más libres, y esto se traduce en un espectro de público mucho más amplio. Esto es especialmente cierto en el cómic franco-belga, al que pertenece Asterix, ya que surge como una reacción al imperialismo estadounidense y soviético, creando nuevos mitos nacionales o recurriendo a la sátira social. Por otro lado, hay que tener en cuenta la relación entre el cómic europeo y su versión animada para la televisión. Aunque el fenómeno Asterix se caracterice por trasladar casi literalmente el cómic a la pantalla, en el camino pierde algunos de los elementos que le hacen más adulto y gana otros que lo infantilizan. Estos últimos evolucionan con el paso del tiempo y de las modas. En los años 60 y 70 se incorporan canciones, al más puro estilo musical de Disney. En los 2000 entran las historias de amor adolescentes. Y en nuestra década, en La Residencia de los Dioses, la pareja romana marido y mujer de mediana edad que interactúa durante la historia con los galos en el cómic, en la película pasa a ser un matrimonio joven con un hijo pequeño. En El secreto de la poción mágica, todo es en general más infantil, como hemos dicho. La niña es la protagonista y la que salva a la aldea, la búsqueda del Salvador es entre preadolescentes, la geografía no importa, no se nombran las ciudades, cosas poco habituales en las películas de Asterix en general, que esas partes del cómic sí que las conservan. Bien, ¿qué nos ocurre entonces con la epigrafía en el cine de animación? Tenemos un público que no sabe leer, al que no le interesan las palabras que aparecen en pantalla, con unas películas que deben mostrar autenticidad al reflejar una sociedad que adora escribir en casi cualquier superficie pública, como es la romana, con ciertas extrapolaciones posibles, tanto a la griega como a la egipcia. ¿Qué nos ocurre? ¿Cuál es el resultado? Una serie de mitos epigráficos que generalmente no casan con la realidad histórica, pero que son explicables en función del público al que están destinadas o del bagaje de la película en cuestión. Lo que analizaremos a continuación son ciertas tendencias en el intento de los animadores por mostrar apariencia de antigüedad. Para ello, debemos tener en cuenta una premisa. En el imaginario colectivo, la antigüedad es mitológicamente griega y cotidianamente romana. Por eso, veremos usos romanos que reflejan el mundo griego. Nuestro primer mito epigráfico es que los romanos lo escribían
todo en piedra, todo. Es un mito que además recorre todas las películas de un modo u otro. Cartas, informes, formularios, publicidad de mano, hojas de canto. Cuando dejan de escribir sus cosas cotidianas en piedra, además, los romanos, como vemos en estas imágenes, son todos objetos de la vida cotidiana, pero están escritos todos en piedra. Cuando dejan de escribir sus cosas cotidianas en piedra, y los ejemplos son pocos, suelen coger folios, pluma, tinta, que son a su vez una marca de hábitos anteriores a nosotros en el tiempo, aunque no sean marca de antigüedad clásica. Esta marca de antigüedad, de escribir todo en piedra, se traspasa también a los galos y a los normandos, como vemos en Asterix y los vikingos. De hecho, volvemos a verlo aquí, en El secreto de la poción mágica, ya más actual, seguimos viéndolo con los galos. Se traslada también a los griegos, unos griegos que son muy romanos. Los autógrafos se escriben sobre piedra. Los griegos no tendrían a escribir casi nada sobre piedra, ya os lo digo yo. Es decir, tenemos que los romanos lo escribían casi todo en piedra, pero en realidad nunca escriben sobre las piedras que deberían escribir. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ofrece la pantalla? Una antigüedad clásica, blanca, impoluta, marmórea, como decíamos antes. Las leyes señalan todos los lugares donde los romanos tendrían escritas cosas bien grandes, bien visibles, bien coloreadas. Nada, todo blanco. ¿Por qué tenemos este fenómeno? Porque se produce que a la vez tenemos un público que no sabe leer o no es capaz de hacerlo en escenas en movimiento y ese imaginario colectivo que hemos dicho, herencia del Renacimiento, donde todo es blanco, es mármol blanco. En cambio, los egipcios escribían sus jeroglíficos en las piedras en las que los romanos debían haber escrito. ¿Por qué? Porque los jeroglíficos se convierten en mera decoración. No es necesario que los niños sepan que eso es escritura. Simplemente los jeroglíficos son símbolo de lo egipcio. No son identificables como letras. Y no suponen un esfuerzo, ni distraen la atención. Son ruido que convierte un ambiente en egipcio. Otro de los mitos es que el hábito epigráfico de los romanos era como el nuestro. Tenemos múltiples ejemplos porque lo que no puede explicarse se actualiza bajo matices que lo convierten en antiguo, en clásico. Los miliarios, por ejemplo, evolucionan con los años y el aprendizaje de los autores de Asterix en el primer cómic, la primera película, son iguales que los franceses. Sin embargo, en La sorpresa de César, unos años después, se han romanizado. Algo parecido nos ocurre con los carteles de las ciudades. Su función, tanto en la animación como en el cómic, es situarnos geográficamente. Sus letras responden a la mejor capital cuadrada romana. Es necesario que el pequeño espectador sea capaz de leerlo en el poco tiempo en el que aparece en pantalla. Un bonito ejemplo que nos habla de esta evolución son los carteles que anuncian negocios. Esta evolución se rastrea muy bien a través de la tienda del pescadero de la aldea gala, Odra Alphabetis. Mientras las películas son plenamente fieles al cómic, es decir, desde 1967 hasta 1989, el cartel es parlante, es un epígrafe, como en el cómic. Cuando cambia la mentalidad en la industria del cine y además se hacen versiones más libres de los cómics, el cartel comienza a mostrar sistemáticamente dibujos de pescados. Hemos quitado el nombre, lo hemos cambiado por dibujos. Según este mito, los romanos tenían el mismo tipo de cosas escritas que nosotros.
periódicos, números de reloj, revistas, libros, pósters. Lo importante es la imagen actual, nunca la verosimilitud histórica. Juegan a medio camino entre convertirlo todo en piedra y que sea igual a lo que usamos. El mejor caso de esto lo encontramos fuera de Asterix, en la película de Hércules de Disney con sus graffiti. Es un guiño al espectador juvenil, al adulto y, vamos a decirlo, al friki, que busca y encuentra cosas después de ver la película varias veces. Os prometo que yo, todo friki, dedicándome a la antigüedad, dedicándome a la epigrafía, he visto al menos 15 veces la película de Hércules antes de fijarme que había epígrafes en ella. ¿Qué ocurre? Este tipo de adulto reconoce también mitos y elementos modernos llevados a la antigüedad. Nuestros epígrafes, pues obviamente están todos en inglés, se van encontrando en las ciudades, en la ciudad, en las paredes de Tebas. Este reconocimiento de elementos modernos llevados a la antigüedad se observa muy bien, por ejemplo, en la comparación que hacen, siempre epigráfica, entre las Air Egg y las Air Jordan, las zapatillas. Muy de moda en ese momento, además. Lo mismo nos ocurre con los paseos de la fama, ¿no? Son elementos que el público infantil también reconoce. Pero estos elementos existen porque ya estamos en 1997 y Hércules se puede englobar dentro del cine de familia del que hablábamos antes, que necesita que el adulto, y no solo el adulto friki, no se aburra y encuentre estímulos en la película para que, por favor, lleve a sus niños a verla, que es lo que nos ocurre mayoritariamente hoy en día. Lástima que no tengamos ejemplos de la antigüedad para saber cómo lo tratarían entonces. ¿Tenemos mitos o no? ¿Qué se refleja bien y por qué? Que vienen a ser nuestras conclusiones. En el caso de Érase una vez el hombre, se aprecia un número equilibrado entre los estereotipos que no concuerdan con la realidad histórica y que obedecen solo al imaginario colectivo, como hemos visto anteriormente, y casos como este orador en el foro que usa un pergamino enrollado para leer. Lo habitual es que el discurso se aprendiese antes de ser declamado, pero podría tratarse de un decreto leído entre los ciudadanos, por ejemplo. En el arco que vemos en Asterix y la sorpresa de César, responde a la tradición que tienen algunos monumentos en los cómics, que aparecen en su estado original. Es decir, todos ellos con inscripciones. Aquí se está tratando de copiar el arco de Septimio Severo, pero el ojo visor leerá en la primera de las líneas Roma città aperta, que es el nombre de una película italiana de 1945 de Rossellini. La inscripción está ahí porque es una viñeta directamente sacada del cómic. En Asterix y las 12 pruebas, muchos de los detalles accesorios de la trama reciben un buen tratamiento en cuanto a las técnicas de escritura. Hay tablillas de cera con estilos, hay pergaminos enrollados con etiquetas y transportados en cajas. Es decir, vemos aquí, en estas imágenes, lo mismo que podíamos ver en una de las diapositivas del principio cuando os enseñaba la reproducción de una tienda de Scriptor. Contrasta con el uso de lo que aquí hemos llamado mitos epigráficos para los elementos básicos de la trama. Es decir, la trama de esta película gira en torno a que los protagonistas deben conseguir un formulario burocrático. Todo lo accesorio es, digamos, antiguo. De verdad, los romanos escribían así en estas circunstancias. Sin embargo,
el propio formulario que deben conseguir, como es parte básico de la trama, no accesorio, es en piedra. No tiene lógica, pero ahí estamos. Al ser una idea original, sin cómic por detrás, el ruido puede atenderse desde el principio, sin peligro de que el público infantil no entienda sus connotaciones. Desde su concepción, la historia no está destinada solo a los niños, especialmente en esta prueba concreta que cuenta una realidad desconocida para ellos, como es la burocracia. Dos últimos apuntes. Cuando se reflejan hábitos de escritura reales de los antiguos, son hábitos cotidianos, no epigráficos. El motivo es que son muy similares a nuestra realidad, por lo que son asimilables fácilmente por nuestro público infantil. Es el caso de las tablillas de cera. Aquí podemos ver un detalle de gladiadores, pero ocurre en otras de las películas animadas que hemos visto hoy. Se parece mucho a un cuaderno. En los escasísimos ejemplos en los que se escribe con tinta sobre papiro, como en las fichas de los druidas jóvenes que se van a buscar en Asterix, el secreto de la poción mágica, son nuestros posits, prácticamente. Son nuestras hojas escritas. Lo único que hacen los autores para que parezca más mágico es que están escritos al revés. Si ponéis un espejo a las imágenes que os he puesto, podréis leerlas. Y sabéis francés, claro. Es decir, sí, tenemos mitos epigráficos. Los tenemos porque nuestro público son los niños. Y cuando nuestro público dejan de ser niños, entendemos por qué. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado.